El Señor les bendiga. Les voy a invitar a que busquen en sus Biblias Lucas 15, versículo 13. Lucas 15, versículo. Vamos a leer del 11. Vamos a leer del 11 al 13. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Repito, se fue lejos a una provincia apartada. De ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Padre, te damos gracias esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento. Les voy a confesar algo. Siempre que predicaban de la parábola del hijo pródigo, y me acuerdo que en mi etapa de adolescente y de juventud, entonces no mucho me gustaba oír, porque yo siempre creía de que esto del hijo pródigo solo era para decirle lo mismo a uno otra vez, de que uno como que meterle temor de que cuando uno en esa edad quiere vivir su vida y hacer lo que quiere, ¿verdad? Y yo dije, bueno, va a pasar el momento en el cual voy a dejar de ser joven y creo que ya me van a dejar de predicar del hijo pródigo. Y entonces me he dado cuenta de que no importa la edad que se tenga, siempre el Señor nos habla por medio del hijo pródigo, y por algo lo dejó. Fíjense que la meditación de esta mañana es la separación del hijo pródigo. Por eso en el versículo 13 repetí otra vez donde dice en la parte B, se fue lejos a una provincia apartada. Entonces viene el hijo pródigo, pide lo que no le correspondía porque no tenía derecho. Primero, el padre no había muerto, y segundo, él no había trabajado. Después dice que vendiendo todo, o juntándolo todo, mejor dicho, esto quiere decir que él vendió todo lo que tenía en la casa, aún lo que no le pertenecía. Él no quería andar cargando una cama, él no quería andar cargando una bicicleta, él no quería andar cargando ropa. No, lo que él quería era dinero. ¿Por qué? Porque quería irse y malgastar todo. Según él, iba a hacer algo bueno en su vida. Entonces, ¿por qué razón el hijo se va lejos? Bueno, es bien fácil. Porque lo que él quería es estar lejos del alcance de su padre, de la intervención. ¿Por qué? Porque mientras el padre lo viera, le iba a decir, si él se quedaba, un ejemplo, si él se hubiera ido a una casa o un terreno ahí cerca y el padre lo miraba, probablemente el padre le iba a decir, mira, eso no se planta así, eso no se hace así, esto se hace de otra manera. Y si no, los que vivían cerca, él pensaba, le van a ir a contar a mi padre todo lo que yo estoy haciendo. Entonces dijo él, la mejor manera es irme a un lugar donde nadie conozca a mi padre, donde mi padre no tenga ese alcance de conocimiento. Entonces muchas veces nosotros venimos un momento y nos vamos creyendo de que Dios no tiene alcance en nuestras vidas, creyendo que porque nos vamos lejos de Dios, porque nos separamos de Dios, porque nos alejamos de Dios, Dios no va a tener control de nuestras vidas. Entonces, esta separación significaba estar ausente. Y lo que me llama la atención es que el hijo, antes de irse, él ya estaba ausente en la casa. Él ya no estaba ahí, él ya no se sentía bien ahí, él ya no quería estar ahí. Entonces, ¿qué es separación? Bueno, esa acción de separarse o de separar es interrumpir la vida en común de dos o más personas, es distanciarse, es un rompimiento definitivo. Y encontraba en un diccionario que decía un cuarto vacío. Y me llamaba la atención que era separar, era un cuarto vacío. Igual, cuando el hijo pródigo se fue, dejó un cuarto vacío porque vendió todo, aún lo que estaba dentro de su cuarto. Entonces, él estaba esperando nada más estar fuera de la cobertura del padre
para poder hacer lo que quisiera. Entonces, ¿por qué digo que él ya estaba ausente aún viviendo en la casa? Viviendo bajo el mismo techo, él ya se había distanciado del Padre. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar nosotros como creyentes? Y es algo muy importante, que nosotros podemos estar en la casa de Dios, pero estar alejados de Dios. Nosotros podemos estar en la casa de Dios, pero estar ausentes con Dios. ¿Por qué? Porque yo pienso en otras cosas, porque mi mente está pensando que hoy podía haber hecho esto, hoy podía haber hecho aquello, o simplemente el hecho de que pareciera de que todo lo que predican es como que le van a contar mi vida al otro y él sabe todo lo que yo estoy haciendo, etcétera. Entonces, él antes de pedir su herencia, él ya estaba lejos. Él ya no se sentía a gusto. Me imagino que él como hijo, cuando decían vamos a comer, de seguro no bajaba a comer. Comía aparte. ¿Por qué? Porque el hecho de estar comiendo todos juntos significaba comunión. Pero él ya no quería eso. Él quería sentirse independiente, queriendo hacer lo que sea. Entonces, mire, uno puede notar muy bien, y se lo digo por experiencia, cuando uno lo ve en un joven, ¿verdad? Y ve que empieza a tener algunos cambios en su vida y empieza a distanciarse de los demás y empieza, todos nos sentamos a comer, pero el otro nunca baja a comer, nunca está ahí al tiempo, después llega a comer, él se prepara sus cosas y entonces, si uno no está pendiente, no se da cuenta de que empieza a haber un distanciamiento dentro de la casa, empieza a haber una separación internamente. Entonces, y se lo digo por experiencia, no porque yo lo vi, sino porque yo lo hice. Llegó un momento en que pues sí, a todos se sentado en la mesa y yo ya voy a bajar. Y lo que no quería era comer en la casa. No quería comer con mis papás. No quería, etcétera. Entonces, tenemos que tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque cuántos de nosotros el Señor sirve la mesa, nos llama a todos y nosotros, aunque estamos dentro de la iglesia, aunque nos congregamos, aunque oramos con todos los demás o participamos, muchas veces nos empezamos a sentir ausentes. Empezamos a sentir que nuestro corazón está lejos, porque una cosa es que nosotros estemos físicamente en un lugar. Mire, esto sucede cuando uno consigue otro trabajo y se va a cambiar de trabajo o ya pensó, voy a llegar hasta tal fecha. Y entonces uno empieza a actuar como que ya no estuviera ahí. Empieza a llegar más tarde, empieza a decir lo que quiere, empieza, etcétera. Empieza a hacer un montón de cosas. Y esto mismo sucede con aquel empleado que también se quiere ir, quiere que lo despidan. Porque no sé si aquí es igual, pero en El Salvador, cuando a un empleado se despide, lo tienen que indemnizar. Le tienen que dar muchas veces un salario más, un salario y medio más, etcétera. Entonces, muchos empiezan a comportarse de una manera diferente porque lo que quieren es que les den, es decir, lo que quieren es que los despidan y les den dinero y ya, muchos de ellos ya tienen un trabajo. Entonces, la gente empieza a llegar tarde, empieza a hacer su trabajo incompleto y entonces empiezan a haber un montón de cambios. Entonces, aquel que ya tiene una experiencia, aquel que ya ha visto algunas cosas por años, empieza a notar un cambio, ¿verdad? Entonces lo manda a llamar al jefe y le pregunta, fulano, he visto que estás viniendo tarde, tú no venías tarde, ¿hay algún problema? ¿Te sientes mal? No, todo bien. Entonces muchas veces aquel que ya tiene experiencia le dice, entonces, ¿ya tienes otro trabajo? ¿Por qué? Porque mientras nosotros no tenemos otro trabajo seguro,
no nos comportamos de esa manera. No nos exponemos a que nos vayan a despedir y nos vayamos a quedar sin trabajo. Nadie en su sano juicio va a decir, bueno, que me despidan. Si uno ya no tiene asegurado algo, ¿verdad? Entonces viene el jefe y le dice a uno, pero estás actuando, ¿no será que ya tienes otro trabajo? Y si nos cambiamos en el mismo tipo de negocio, muchas veces eso ya se sabe. Se corre la voz increíble, ¿verdad? Entonces probablemente creemos que el jefe no sabe, pero al jefe ya le contaron, mira, fíjate que se va a ir fulano para tal parte. Ahora, ¿cuántos muchas veces no nos damos cuenta que nuestra actitud creemos que no la nota Dios? Y Dios dice, pero si lo sé todo. Estás aquí, pero quisieras estar allá. ¿Y qué sucedió con el hijo? No quería estar en la casa, él quería estar en el mundo. Y cuando estuvo en el mundo, deseaba estar otra vez en la casa del Padre, aún como jornalero, ya no como hijo. Entonces de nada sirve estar, vivir, si estamos ausentes. Ya nada es igual. El hijo no quería estar en la región porque la región le recordaba al padre. El hijo creía que con ausentarse iba a vivir mejor. Él creyó que era el castigo perfecto para el padre. Y cualquiera puede decir un castigo. Sí, miren, y vuelvo otra vez al ejemplo del empleado. Cuando el empleado ya encontró otro lugar y se quiere ir, empieza a hacer las cosas mal. Y cree que esa es la manera de castigar al jefe, de castigar a la empresa, porque la empresa ha sido injusta con él. Pero la pregunta es, cuando usted cuando usted llegó a pedir el trabajo, cuando usted llegó, ¿aceptó o no aceptó los términos? Claro que sí. Muy pocas veces a alguien le dan un contrato por separado, ¿verdad? En el cual pueda poner sus cláusulas. Yo quiero trabajar de tal hora y quiero venir vestido como sea. No, no, no. Cuando uno llega y está en necesidad, uno acepta lo que le van a dar. Ah, pero cuando uno se quiere ir, se empieza a comportar de una manera que no es correcta. Entonces empiezan las llegadas tardes, se empieza a hacer mal el trabajo, no se informa, no se termina aquello, se retrasa en el trabajo y como si yo me retraso, retraso a alguien más. Entonces de esta manera estoy castigando al jefe y estoy castigando a la empresa. Ahora, ¿cuántos de nosotros, y digo de nosotros, pero estoy hablando en general, por favor, ¿cuántos creemos que podemos castigar a Dios? No. Hoy no me voy a congregar. No, hoy no voy a orar. Hoy no voy a cantar. Hoy no voy a ofrendar. Hoy no voy a hacer esto. Hoy no voy a hacer aquello. Y creemos que es el castigo para Dios. Pero no estamos castigando a Dios. Nada menos lo que estamos haciendo es más evidente nuestra ausencia de Dios. El deseo de separarnos de Dios. Entonces, ¿qué pensó él que era lo mejor? Bueno, él decidió que tener una vida apartada era lo mejor para sí. ¿Por qué? Porque se fue por sí mismo. En ningún momento el padre lo echó, en ningún momento el padre abrió la puerta y le dijo, vete de aquí, eres un desagradecido, eres un injusto. Mire, para aquellos que son jóvenes, ¿es bueno irse de la casa? Sí, cuando ya se tiene la edad, muy bien. Cuando ya se tienen las capacidades, también. Pero la mejor forma de irse de la casa es irse con la bendición del papá. Y muchos pueden creer que que al día de hoy es necesario. Sí, es necesario al día de hoy, porque es un orden de Dios. Él creyó, el hijo pródigo creyó que como el padre le dio,
él iba con bendición. No sé si me voy a entender en esa parte. Él creyó que como el padre accedió a darle las cosas, él creyó que iba con bendición. Y es que no iba con bendición. Lo que estaba haciendo el padre es ya no ver a su hijo ahí malhumorado, sentado, molesto. Hoy otra vez pollo, otra vez carne, y que no había, y que solo camarones hay para que comamos, y que solo langosta. Y el padre decía, ¿y qué más le puedo dar a mi hijo para que se sienta en paz? Para que se sienta bien. Porque cuando uno ya no quiere estar, hasta la carne, hasta el pollo, hasta los camarones, la langosta, todo cansa. Todo. ¿Por qué? Porque no nos ha costado. ¿Por qué muchas veces el creyente se cansa? Porque no le ha costado todas las bendiciones que Dios le ha dado. No hemos valorado lo que Dios nos ha dado. Entonces él creyó que como el Padre le había dado todo, él iba con bendición. No nos equivoquemos en esa situación. Es muy diferente cuando yo decido irme. Y ya vamos a ver más adelante eso de, bueno, pero si el Padre le dio, sí, sí le dio, pero ya vamos a ver las consecuencias más adelante. Entonces, ¿qué sucedió con el hijo pródigo? No midió las consecuencias. No las midió. ¿Por qué? Bueno, si alguien hoy de 18, 16, 17 años se quiere ir de su casa y dice, me voy a ir a vivir. Y entonces me voy a ir a vivir solo, papás. Pero mira, y que no sé qué. No, ahí yo ya sé, ya tengo un plan. Porque para eso uno es bueno, ¿verdad? Idea planes en su cabeza y al final todo sale. Y lo peor es que hay amigos que le dicen a uno, no, mira, si ahí en la casa hay 4 cuartos. Mira, con que paguemos 300 cada uno, cubrimos todos los gastos. Ah, dice, 300, ¿verdad? Pero se nos olvida que probablemente donde vivimos no hay bus, no hay tren. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Comprar carro. Porque se nos olvidó que nos llevaban y nos traían, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros, aún ya adultos, ya creyéndonos teniendo experiencia, madurez, conocimiento de la vida, no medimos las consecuencias. No fue precavido, no guardó una provisión, no tenía un seguro. No estoy hablando de un seguro médico. No tenía algo en decir, bueno, si esto no funciona, aquí tengo esto y pues me mantengo, ¿verdad? Sino que él agarró todo, vendió todo y no le dijo, bueno, voy a dejar aquí algo guardadito por si en algún momento me quedo sin nada, pues por lo menos no me muero de hambre, pues, o pago algo y salgo adelante. No. Muchas veces cuando nosotros nos alejamos de Dios, se nos nubla la visión. Amén. Entonces, esta vida separada era sin garantía. ¿Por qué? Ya que mientras viviera dentro de la casa del Padre, no le iba a faltar nada. Nada estaba cubierto todas sus necesidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras nosotros vivamos dentro de la casa del Padre, o mejor dicho, mientras nosotros vivamos bajo la cobertura de Dios, nuestras necesidades van a estar cubiertas. Oiga, nuestras necesidades, no nuestros caprichos. Eso es muy diferente. Pero sus necesidades van a estar cubiertas. ¿Qué necesita usted? Necesito pagar la casa, pagar eso. Entonces, el que vive bajo la cobertura de Dios, entonces sus necesidades van a estar cubiertas. Porque no se va a preocupar. ¿Por qué? No estoy diciendo de que, bueno,
no voy a hacer nada y que Dios, no estoy diciendo eso, sino que Dios va a traer paz a su vida. ¿Por qué? Porque las cosas van a estar cubiertas. Pero lo que sucede es esto, que cuando nos separamos, queremos que Dios nos siga cubriendo todas nuestras necesidades, pero no queremos estar bajo la orden de Él, bajo el mando de Él. El Hijo lo que hizo fue salirse de la voluntad. Entonces, al que le gusta vivir fuera de la voluntad del Padre, se convierte en una persona insensata. ¿Sabe quién entiende esto? Aquel que se ha quedado sin nada y le ha tocado regresar a Dios en busca de ayuda. Porque qué difícil es llegar a un momento en que nos quedamos acabados. Y uno dice, Señor, ¿y ahora qué hago? Mire, unos años, hace unos años atrás, me recuerdo que una vez le digo yo a mi padre, mire, fíjese que quisiera, no sé, ir a vivirme solo, pero no es porque yo ya no quería vivir con ellos, sino que quería ya esa manera de sentirme independiente, de que, etcétera. Entonces, estaba hablando con él y le digo, mire, fíjese que quiero hacer esto, no sé qué, porque comprar una casa no me sale, está demasiado cara. Vivir aquí en la periferia está carísimo, las casas pequeñitas. Nosotros allá le decimos un huevito, ¿sí? La casa de un huevito, ¿sí? Donde apenas cabe, miren, el espacio para el carro, si apenas mete uno el carro y apenas se puede bajar. Y entonces el pedazo de aquí de la pared es el cuarto principal, aquí está la sala, es sala, comedor, cocina, de una sola vez, todo así, que yo creo que desde la sala puede uno cocinar y ver, etcétera. La cosa es que era bien pequeño. Entonces vino él y me dijo un día, ¿por qué razón, por qué querés hacerlo? ¿Ya no te sentís cómodo en la casa? No, bien, yo me siento bien, pero no sé algo. Entonces me dijo él, ¿por qué no haces una cosa? ¿Por qué no ahorras ese dinero? Porque tenés que ir a pagar renta, tenés que pagar agua, tenés que pagar luz. Te va a tocar cocinar, te va a tocar lavar tu ropa, te va a tocar hacer todo y aquí lo tenés todo. ¿Por qué no empezás mejor a guardar ese dinero y eso lo vas haciendo un ahorro para cuando ya puedas dar una prima? Porque en ese momento yo no tenía para dar el down payment, ¿verdad? No tenía para dar, entonces no me alcanzaba. Entonces vine yo y, sí, va, está bien. Bueno, está bien. Fíjense, llegó un momento en mi vida en la que me quedé sin trabajo. Y una semana antes de quedarme sin trabajo, se me fundió el motor del carro. Y entonces dije yo, bueno, con lo poquito que tenía ahorrado, pero cuando me dieron la indemnización, entonces dije, bueno, de ahí gracias a Dios, ¿verdad? Me despidieron, pero me dieron el dinero y me ayudó a cubrir la reparación del motor completa. Pero de todo lo que yo dije, bueno, me van a dar tanto y hoy me quedo sin nada. Y entonces lo que yo tenía ahorrado, le presto un carro a mi papá y le golpeé el cardán, no, el cárter donde va el aceite y se salió todo el aceite. Y entonces había que pagar eso, que era otro dinero por algo parecido. Imagínense, tenía uno en el taller por el motor y ahora otro carro que no era mío y eso tenía que, pues, hacerlo. Entonces, pago la reparación del otro. Lo que le quiero comentar es que yo me quedé sin nada, me quedé sin 5, tuve que pagar todo. Y a los 15 días me operan de la espalda. Entonces, cuando yo estaba reaccionando en el hospital, no reaccionando a la anestesia, sino que reaccionando de todas las cosas que me habían pasado,
una de las cosas que pensé fue, ¿y si estuviera alquilando una casa? ¿Y si me tocara que pagar el agua, la luz, la comida? Y todavía no fue suficiente y me llega el cobro porque unos días atrás había sacado una tarjeta de crédito. Entonces había que pagar como, aunque usted no me lo crea, había que pagar $50 y era lo único que me quedaba en la cuenta. Y si no pagaba los $50 del inicio de la tarjeta de crédito, la tarjeta me empezaba en mora. Y eso iba a hacer generarme más intereses. Entonces yo dije, menos mal que no me fui de la casa. Porque entonces tenía ahora que decirle a mi padre, mire, ayúdeme a pagar esto o présteme, etcétera, y todo lo demás. ¿Sabe qué sucede? Que cuando nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios, no nos damos cuenta, se nos olvida muchas cosas, muchos de los favores que Dios nos da a diario. Y entonces muchas veces esas cosas las entendemos ya cuando hemos perdido todo. Cuando nos acabamos la parte que nos correspondía, cuando nos acabamos el esfuerzo, cuando lo que nos ha costado mucho se va como que es agua. No se puede detener. Si empieza a llover, ¿cuánta agua puede tener usted con sus manos? Muy poca. ¿Y cuánto es lo que cae alrededor? Demasiado. Así mismo sucede con todas las cosas aquellas que nos esforzamos, pero que cuando nos salimos de la voluntad del Padre, se nos van como que fuera el agua. Entonces, ¿por qué lejos? ¿Por qué muchas veces nosotros queremos irnos lejos de la presencia de Dios? Este hijo anhelaba su propio estado, su propio espacio. De seguro para él el haber compartido las cosas con su hermano en su casa ya le era molesto. Él tenía responsabilidades como derechos. Sus decisiones tenían que ser aprobadas por el Padre. Es algo que no nos gusta. ¿Por qué nuestras decisiones no se las encomendamos a Dios? ¿Por qué no le decimos a Dios, Dios, ¿hago esto o no lo hago? ¿Qué me dices tú? Y entonces muchas veces eso a nosotros no nos agrada porque queremos hacer nuestras propias decisiones y sabemos que la única forma en la cual podemos tomar nuestras decisiones sin que nadie nos busque, sin que nadie nos diga, es lejos. ¿Por qué? Porque podemos decir, este es mi espacio. ¿Qué tenía el hijo? Tenía límites, tenía un horario. De seguro, aunque su padre tenía dinero, él no podía tomar y hacer lo que quisiera. Tenía que dar cuentas. Qué difícil es para nosotros, aún siendo adultos. Muchas veces se vuelve una carga darle cuentas a Dios. Pero se nos olvida todas las bendiciones que nos da Dios por el hecho de darle cuentas a Él. Porque el momento en que nosotros decidamos ya no darle cuentas a Dios, entonces nos va a ir mal. Si le hubiéramos preguntado al hijo pródigo, ¿por qué te quieres ir? Hubiera dicho, es que me siento vacío. Porque esa es la reacción de uno. Esa es la reacción de uno. Uno siente que le hace falta algo. Ve que todos andan viajando, ve que todos hacen esto, ve que todos salen a la hora que quieren, ve uno que los demás pueden hacer lo que quieran y uno no. Uno tiene que estar a las 10 de la noche en su casa. Y después de las 10 de la después de las 9 de la noche, al papá no le gusta que uno le suba volumen a la televisión. Que no camine porque se oye mucho. ¿Sí? ¿O no es así? Claro. Que después de las 7, 8 de la noche, la mamá ya no le cocina a nadie. No. Le dice el esposo a la esposa, ya después de las 7 de la noche, el que no esté ahí, que cocine sus propias cosas, etcétera. Un montón de cosas que suceden en nuestras vidas.
quería hablar un lenguaje que él no hablaba. Comer, vestirse y comportarse. Algo que para él no era normal. Él quería algo diferente en su vida. Si lo que él tenía que haber hecho era ponerse a trabajar igual que el hermano mayor para sentirse diferente. Pero no quería esforzarse, pero no quería hacer esto. No, él buscó la salida más fácil. Dame lo que me pertenece. Quería cambiar su costumbre. Quería que nadie lo señalara, que nadie lo corrigiera. Entonces creyó que cambiando de lugar no iba a pasarle toda esa vida difícil que él había tenido en su casa. Es que de verdad hay que comprender al hijo pródigo. No, pobrecito, si aquí la víctima era él. Todo el mundo, era el menor, entonces todo el mundo lo cocorroneaba, todo el mundo lo mandaba a traer. ¿Por qué? Porque si el papá quería un vaso de agua y le decía al mayor, tráeme un vaso de agua, venía el mayor y le decía al menor, mira, anda, tráeme un vaso de agua para mi papá. Y entonces él tenía que hacer todo. Pero tenía jornaleros, habían empleados. Y según esto, no creo que el padre haya sido injusto con él. ¿Por qué? Porque Dios nunca es injusto con nosotros, pero muchas veces nosotros ponemos a Dios como que fuera un injusto en nuestras vidas. Que a mí sí no me contesta, ¿verdad? A mí sí no me responde, a mí sí no me ayuda, a mí sí. Y Dios dice, pero es que, ¿y cómo te voy a ayudar si no me cuentas qué quieres? ¿Y cómo te puedo ayudar si conmigo no tienes una comunicación? No, pero es que tú eres Dios y tú tienes que saber lo que yo quiero. No. Tú tienes que acercarte a mí. Ya deja de estar ausente. Es que mientras estés ausente, ¿cómo te voy a ayudar? Yo lo que uno muchas veces no entiende. Uno quiere estar ausente, pero quiere el favor de Dios. De seguro el hijo pródigo creyó, bueno, ya que voy a estar lejos, le voy a mandar a pedir pisto a mi papá, que me mande. ¿Verdad? Que hubiera sido lo más fácil. Pero había un orgullo tan grande que dijo, no, voy a trabajar, si nunca había trabajado. Y entonces cuando llegó el momento de trabajar, ¿qué podía hacer? Nada. El hijo pródigo no podía hacer nada, no sabía cómo se hacían las cosas. Él solo se sentaba, entendió de que él no sabía cómo se hacía un café, cómo se hacía la leche, cómo se hacía un huevo, no sabía cómo se encendía la cocina, no sabía cómo se lavaba. Porque miren, porque en la casa del Padre lo tenemos todo, pero cuando ya estamos afuera. Sí, ¿verdad? Que llegamos a la casa y no, es que yo lavo mi ropa, pero solo la metemos en la lavadora, ¿va? Y cuando nos vamos y queremos lavar ropa y tenés lavadora, no tengo. Voy a ir a comprar una. Y cuando llegamos, ¿qué? $600 solo la lavadora. O el par, no, 600 cada una y ahí 600 vale la secadora. Entonces vamos a un lugar donde nunca creíamos que íbamos a ir, ¿verdad? A una lavandería. Y vemos que todo el mundo está sacando ahí su ropa y está lavando y uno dice, después que uno puede haber dicho, uy, qué asco, ¿verdad? A saber quién mete ahí su ropa, a ver quién lava ahí su ropa. Ahí le toca ir uno, ¿verdad? Con su bolsita y en medio de toda la gente y que nadie me vea mi ropita y que... Pero ¿qué sucedió? ¿Quién decidió alejarse? Él. Él dijo, yo me voy a hacer mi vida, aquí tengo dinero, puedo hacer lo que yo quiera. ¿Cuántos de nosotros, porque creemos que tenemos $100, creemos que podemos hacer lo que queramos? Pero ni para un día nos va a alcanzar. Amén. Entonces, él como hijo, ahora él, quiero poner eso bien claro, ahora, el padre siempre le había puesto límites, ¿verdad? Ahora él le estaba poniendo un límite al padre. Pero es que se fue lejos, sí, ese era
voy a ir donde tú no te puedas meter. Voy a ir donde tú no me puedes ir a buscar. Ni te voy a decir dónde voy a ir. Ni te voy a decir dónde voy a estar. Ni te voy a decir qué voy a hacer. Él como hijo ahora le estaba poniendo un límite a su padre. Ya no te tengo que dar cuentas, papá. Ya no te tengo que dar cuentas. Ahora yo voy a ir donde yo quiera. Voy a comer lo que quiera. Voy a tener las amistades que quiera. Y voy a hacer todo lo que yo quiera. En fin, quería vivir lo que nunca había vivido con algo que nunca le había costado. Para el hijo, la presencia, las palabras, los consejos y las miradas del padre ya le eran molestas. Por eso en la oración del principio yo lo decía, porque miren, de verdad llega un momento en que Dios nos habla muchas veces aún no por aquellas cosas que hayamos hecho o estamos haciendo, sino aún de aquellas cosas que estamos pensando hacer. Y uno se queda, bueno, yo se lo digo en lo particular, ¿verdad? Yo me quedo impactado y yo digo, pero tan lejos que estoy ahora de la misión, y cómo es posible que en una prédica de la misión, con muchas veces personas que no tengo comunicación, Dios me hable y diga, no, mira esto y esto no es así, y uno dice, entonces llega un momento en que uno no quisiera oír el no. Uno quisiera escuchar que el sí, haz esto. No, lo que menos uno quiere escuchar es el no hagas esto, no es lo correcto. O alguien viene y cuenta una experiencia propia y dice, no, fíjese que cuando yo estaba joven hice esto y esto, y uno dice, pero si eso es lo que yo pensaba hacer, ¿verdad? Y entonces le están dando a uno el consejo y uno dice, bueno. Entonces, ¿qué sucede cuando nos separamos del Padre? Acompáñeme a Juan 15:5. Juan 15:5. Amén. Dice, yo soy la vid, es decir, yo soy el Padre. Vosotros los pámpanos, los hijos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Es el que permanece en mí, todas sus necesidades están cubiertas. Amén. Porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Amén. Entonces, ¿qué podía hacer el hijo pródigo separado de su padre? Nada. Este separado en el Juan 15 es sin contar con alguien. Es decir, que no había nadie que lo iba a ayudar, que no había nadie que lo podía defender o auxiliar. Es estar completamente solo. ¿Por qué? Porque ahora el hijo ya no podía contar con la ayuda de su padre. Dice el Señor, nada podéis hacer. Y este nada incluye hoy, mañana y el futuro. Quedó incluido en el mañana, pero yo no lo aclaro un poquito más. Hoy, nuestro presente, y mañana, nuestro futuro. Entonces, también quiere decir que nada podéis hacer es de ninguna manera, de ninguna forma y por ningún medio. ¿Qué hizo el hijo pródigo con lo que se llevó? Se llevó dinero. Si es que se llevó bastante dinero. No creo que la tercera parte de los bienes del padre haya sido poco.
Se tuvo que haber llevado plata, se tuvo que haber llevado suficiente dinero. ¿Y qué hizo? Nada. ¿Por qué? Porque mire, esto también quiere decir que se pierde la capacidad, la fuerza, la virtud y los recursos propios. Todo se pierde. Separados de Dios, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es que ¿saben qué pasa? Uno cree que es el chapulín, ¿verdad? No contaban con mi astucia, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es posible que mientras yo esté bajo, y eso es donde otra vez digo, nos cegamos? Cuando estamos bajo la cobertura de Dios, todas las cosas van saliendo y van saliendo bien. Y aquellas cosas que creíamos que no nos iban a salir porque tal vez nosotros no era el más barato, creíamos que como no éramos más baratos no nos lo iban a dar y nos lo dieron. O los proyectos en los cuales nos ponen, etcétera, y todo lo demás. Y entonces las cosas salen y nos va bien. Y entonces creemos que es nuestra capacidad la que nos tiene ahí. Y entonces dice aquí separados de mí, dice que se pierde la capacidad. Porque mire, no sé si a usted le ha pasado que muchas veces nos encontramos en un problema y de una cosa, de otra, sale la solución, ¿verdad? Y decimos, probemos. No, hagamos esto así, pongamos esto así, no, comprar otra cosa, no, vamos a cambiar esto. Y se resuelve el problema y salimos adelante. Dice aquí que se pierde la capacidad, la fuerza, la virtud. Está hablando de que se disminuye el estado de la mente. Se pierde capacidad de la mente. La capacidad de crear ideas favorables. Escasean o casi nulas las circunstancias de la vida, las que son buenas. Dice que se pierde todo poder. ¿Por qué? Porque mire, en algunas ocasiones, por el hecho de ser el hijo de fulano, tenemos ciertos beneficios. La gente, ¿qué quiero decir con esto? Viene usted y llega a un lugar donde probablemente le pueden dar crédito, ¿verdad? Y le dicen, ah, sí, sí. ¿Por qué? Porque usted está trabajando con tal empresa o en tal lugar. Y entonces eso es un respaldo. Pero cuando usted se sale de la empresa y usted quiere llegar a pedir el mismo crédito, ¿se lo dan? No, porque ya no tiene el respaldo de la empresa. Y entonces uno creía que era uno por el cual los proveedores le daban las cosas. No, el proveedor no es ningún tonto. Porque este viene, pero viene en representación de la empresa. Y a la empresa sí le voy a poder, ¿cómo se llama? Dar crédito. Pero cuando uno ya llega solito, no. ¿Qué le dice? Sí, no, yo quiero unos $20,000 ahí en producto. Entonces anda a comprar una garantía. Entonces, en el rubro donde yo trabajaba, en El Salvador, la garantía costaba $250,000 para ese rubro. No, pero mire, pero si yo solo voy a consumir $20,000 al mes. Sí, pero tenés que ir a comprar la garantía de 250,000 para que yo te pueda dar crédito por $20,000. Pero mire, no, tenés que ir a comprar la garantía. Está bien claro que no se puede hacer nada. Esto es de una manera prolongada, volviéndose todo obsoleto, menos duradero. No se puede producir, convertir, ejecutar, ejercer, establecer o ganar fuera de la voluntad de Dios. Lo que yo le decía al principio, que aquí lo estamos tocando. ¿Qué sucedió cuando el hijo pródigo se fue? Desde el momento en que salió, nunca fue productivo. Empezó a disminuir su herencia cada día. ¿Por qué? Porque desde que salió todo se volvió un gasto. Y tiene que ser más alto la entrada que los gastos para poder mantenerse. ¿Qué sucede cuando los gastos son mayores que los ingresos? Es decir, ¿qué sucede cuando los gastos son mayores que los ingresos? Todo es pérdida.
Y entonces él empezó a caminar gastando. Empezaron todos los gastos. Gastos, 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 gastos. ¿Cuándo él quiso ser productivo? Cuando no tuvo nada. Todo es insatisfactorio. Se pierde la fe, la paz y la estabilidad. Nada de lo planeado se cumple. Aumentan las preocupaciones. Aumentan los gastos. Y aquello que no veíamos tan alto, le voy a poner un ejemplo. Cuando uno está bien, uno agarra y dice, voy a agarrar este plan de celular. Y como uno le alcanza, ¿verdad? Entonces dice, no les problema pagar $100 por celular. No, no hay ningún problema. Voy a pagar $100 por el celular. Pero cuando no se tiene, verá que uno siente que es innecesario el teléfono que agarró. ¿O no es así? Sí. Pero le voy a decir algo, le faltan 18 meses para poder cerrar el contrato. Entonces, cuando llegan a los 18 meses, ¿usted qué hace o qué hemos hecho? No, mire, me voy a quedar con el mismo celular y voy a... mire, solo póngame $20 de saldo, ¿sí? Y 5 de data. Pero, no. Entonces, ahora cuando llegamos a un lugar, andamos buscando que haya wifi, ¿verdad? Para poder conectarnos. ¿O no es así? Claro. En el momento no nos damos cuenta de que $100 por 24 meses son 2,400. Y no estoy en contra de que alguien agarre un teléfono. No. Es en la condición que estamos. Porque si yo no tengo por lo menos esos 2,400 en el banco, no lo tomo. Tengo que saber qué puedo tomar y qué no puedo tomar. ¿Qué pasa también? Oiga, todo esfuerzo es efímero fuera de la voluntad de Dios, ya que nada logra afirmarse. Nunca se completan los planes. ¿Cuáles fueron los planes del hijo pródigo? No tenía planes, él solo quería irse. Y entonces, como no tenía planes, no pudo hacer nada. Nunca pudo construir o producir algo. Y esto lleva a una vida estancada y por ende una pérdida total. Es convertir algo bueno en desechable. Es convertir aquello que era bueno en algo que ya no sirve. ¿O usted sigue guardando las servilletas? No, ¿verdad? O si usted compró los platos desechables, después que lo ocupa, los vuelve a lavar. Cuando uno no tiene, ¿verdad? Que hasta lo guarda, hasta lo limpia y dice, lo voy a ocupar la próxima vez, ¿verdad? Y le ponen agua caliente un poquito y lo seca Pero mientras tenemos, a la basura. ¿Ven? Todo lo que lleva a separarse de Dios. Solo eso hemos visto, separarse de Dios. Entonces, termino. El Señor es bien claro. Dice que nada podemos hacer. Incluye lo natural y lo espiritual. Porque fíjense que no solo fue lo físico, el hundimiento del hijo pródigo, también fue en lo emocional. Y ahora nosotros aumentémosle lo espiritual. Es una vida improductiva el estar separado de Dios. Aunque pongamos todo nuestro esfuerzo, nunca habrá una ganancia. ¿Por qué trabajamos? Porque tenemos planes. ¿Por qué trabajamos? Bueno, trabajamos por el simple hecho de que por lo menos tener una casa. Y eso significa que, bueno, el día de mañana, pues, no va a ser va a ser diferente solo el hecho de pagar los recibos. Pero se esfuerza tanto uno para tener una casa y por lo menos decir, esta casa es mía, ¿verdad?
Y así no le debo nada a nadie y estoy tranquilo y yo tengo mi casa y no tengo que vivir en ningún lado con nadie más. Todo esfuerzo se vuelve improductivo, emocional, laboral, a futuro. Es tener una vida sin luz. Es hacer todo a sombra. Qué difícil es hacer algo en la oscuridad, ¿verdad? Entonces, separados de Dios es hacer todo en la oscuridad. Estando con Dios es tener su ayuda, su guía. Entonces, al estar separados, perdemos la oración. Y esto es la comunión con Dios. Al estar separado de Dios es estar sin el respaldo de Él, sin la gracia. Muchas veces no somos de agrado, pero muchas personas, y Dios pone gracia y nos abre puertas y uno se queda. ¿Por qué? Porque ya no es Dios quien sale en nuestra defensa. Ya dice Jesús que tenemos abogado ante el Padre, alguien que nos defienda. Entonces, ¿qué es esto de la separación? Mire, y lo puse aquí como última línea. Es actuar solo. El hijo pródigo actuó solo. Vivió solo. Cuando le tocó que llorar, lloró solo. Cuando le tocó que comer, fue solo. Y el peligro para nuestras vidas es aún más. Es morir solo. Porque no murió el hijo pródigo. Tuvo la oportunidad de regresar donde su padre y llegar de nuevo a su casa. Entonces, recordemos, separados de Dios, nada, nada, nada vamos a poder hacer. Por eso es necesario estar siempre cerca de Él. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora, Señor, porque definitivamente muchas veces el afán de los días nos hace, Señor, olvidarnos de ti. Padre, que aprendamos a buscarte siempre. Señor, si en algún momento no hemos valorado todo lo que tú nos das, que podamos, Señor, hoy, este día, poder valorar todas las cosas y poder decirte, Señor, perdónanos, porque muchas veces he creído o hemos creído que nuestra capacidad, que nuestras fuerzas han sido las que nos han llevado donde estamos ahora. El hijo pródigo no se dice en cuánto tiempo, pero sí la palabra nos enseña de que llegó el día en que se quedó sin nada. Probablemente usted no tiene necesidad de algo económico, pero puede ser de que le falte algo. Puede ser de que emocionalmente nos sintamos vacíos. Y peor aún, que espiritualmente estemos alejados de Dios. Mire, el Señor no nos va a recriminar nada. El Padre no le recriminó nada al Hijo. No le dijo, ¿qué hiciste? El Padre no le dijo, me tienes que pagar todo lo que te gastaste. No le dijo, fuiste un desagradecido, no valoraste. Dice que cuando lo vio a lo lejos,
El padre siempre estaba en la ventana esperando a que el hijo llegara. El padre siempre está pendiente de que usted y yo nos acerquemos una vez más. Probablemente no es que estemos como el hijo pródigo en la condición, lejos, separados. Pero ¿cuántos hemos empezado a estar ausentes? Ausentes de la presencia de Dios. Recuerde, sin Él nada vamos a poder hacer. Nada vamos a poder hacer. ¿Usted se ha sentido ausente? Hoy es el momento en el cual le diga: Señor, perdóname. Perdóname porque no he visto todas las cosas que tú me das. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por hablarnos. Porque tú tienes ese cuidado grande sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.